Hoy es el día de un caudillo muy importante, estoy hablando de Felipe Varela. Felipe Varela, un hombre nacido en Catamarca, pero que su infancia se desarrolló en Guadancol, en La Rioja, o sea que es un poco catamarqueño y un poco riojano. Una gran figura, una gran persona de nuestra historia, no suficientemente valorado porque nuestra historia oficial no le ha dado un papel muy importante a los caudillos. Yo estoy convencida que este pequeño y humilde segmento nos va a ayudar a que reivindiquemos... A que lo entendamos, no solo a Felipe Varela, sino también a los caudillos. A muchos personajes de nuestra historia. Para eso te propongo que veamos primero el informe y luego lo conversamos. ¿Cómo no? En 2012, el coronel catamarqueño Felipe Varela fue ascendido post-mortem al grado de general del ejército argentino. ¿Quién era ese personaje ignorado sistemáticamente por la historia oficial? Llamado el Quijote de los Andes, Varela guerreó al modo montonero cuando sus contrincantes tenían fusiles de repetición y empezaban a trasladarse en ferrocarril. Fue coronel del ejército de la Confederación Provincial de Justo José de Urquiza y luego peleó a las órdenes del Chacho Peñalosa. Exiliado en Chile, contacta con Rafael Valdés y se impregna de convicción americanista. Al igual que la mayoría de los jefes populares de su tiempo, Varela quería combatir la hegemonía del gobierno de Buenos Aires. Cuando Bartolomé Mitre se une junto a Brasil y a Uruguay en la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, Varela se rebela. Guerra premeditada, guerra estudiada, guerra ambiciosa de dominio. Juntó a 4.000 hombres y marchó sobre el territorio argentino con la consigna de federación o muerte. Con enorme diferencia en armamento y experiencia, fue derrotado en la batalla del Pozo de Vargas. Sería uno de los últimos intentos de oposición al modelo de puerto que perjudicaba a las economías regionales. Felipe Varela murió en el exilio y en la miseria en 1870. Yo quiero reivindicar que el autor de los textos es un gran historiador, un amigo, que es Enrique Manso, ¿no? Porque son muy buenos textos. Efectivamente, Felipe Varela, un personaje que luchó por una organización federal de nuestro país, contra los unitarios, que tenían el proyecto más bien de un Buenos Aires omnipotente sobre el resto de las provincias, ¿no? Felipe Varela, Facundo Quiroga, Francisco Ramírez, Estanislao López, Chacho Peñalosa. Ahora, Felipe Varela, tanto como Chacho Peñalosa, estaban en contra de la guerra contra el Paraguay. Claro, eso fue vos nombrás muy bien, Felipe y Chacho fueron como caudillos tardíos que vinieron después de la mayoría de los que acabo de nombrar, y cuya principal lucha fue contra la decisión de Buenos Aires de entablar una guerra contra el Paraguay. Como bien se dice acá, Felipe Varela en su exilio en Chile había entrado en contacto con un sector muy americanista, o sea que tenía un profundo sentido americanista y no compartía este hecho de que 3 países, la famosa Triple Alianza, se aliaran en contra del Paraguay. Y sobre todo además los caudillos, los que representaban el espíritu provinciano, se les sentían, y con razón, que la guerra del Paraguay era un tema porteño, que era un tema de los porteños, que nada y muy poco tenía que ver con las necesidades de las provincias, al contrario, en realidad iban en contra de las provincias. Un gran historiador que yo siempre respeto, que fue Félix Luna, encontró un documento muy apasionante, que era alguien que desde Catamarca le informaba a Buenos Aires, decía que iban 300 voluntarios para la guerra contra el Paraguay y le mandaba más la factura de los grillos, es decir, que los voluntarios iban engrillados, digamos, esposados, ¿no? O sea que también había levas, es decir, reclutamientos forzosos. O sea que hubo provincias, por ejemplo, Corrientes, fue una provincia que casi te diría que más bien, si uno recorre la historia de ese tiempo, estuvo más próxima a Paraguay que a Buenos Aires, ¿no? Ahora, Felipe Varela murió pobre y en el anonimato. Absolutamente. Y siguió, por eso es importante que estemos hablando de él acá, porque en realidad nuestra historia nunca le ha dado el lugar que merece. Hace poco tiempo la Presidenta de la Nación lo ascendió a general, lo cual fue muy importante porque de alguna manera era darle lugar a las fuerzas irregulares, como eran los montoneros, los que sean los caudillos federales, una idea de que también eran militares que combatían por una idea que para mí era la mejor, que era de un país organizado federalmente. Claro. Por eso se los recuerda como caudillos federales, y no este país unitario
centralista que finalmente es el que se impuso, que era el proyecto porteñista, ¿no es cierto? Bueno, y este triunfo también hizo que se lo haya olvidado durante tantos años y recién ahora podamos darle el lugar quizás histórico que él se merece. Absolutamente, es así como vos decís, y creo que hay una retorno, digamos, una reivindicación de todos aquellos personajes y aquellas circunstancias que merecen ser recordadas, ¿no? ¿Y la samba de Vargas, quién la compuso? La famosa samba de Vargas es de autor anónimo, es decir, fue una samba que nació en las fuerzas, en las débiles fuerzas, porque siempre las fuerzas de los caudillos federales eran mucho más débiles que las fuerzas de los ejércitos entrenados, formados, equipados de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y nació espontáneamente, es una samba bellísima a la cual los vencedores le cambiaron la letra. Es decir, que se canta hoy con la letra que los vencedores, es decir, los unitarios, le pusieron, por ejemplo, eso de Felipe Varela viene matando y se va, ¿no es cierto? Eso no estaba en la letra. Algún día te voy a traer la letra original y te la voy a leer. Me encantaría, algún día también podrían reivindicar también ese texto y cantarla como debería ser, ¿no? Sí, no la cantaría yo seguramente. ¿Pero quién? Lo arruinaría, sería realmente una herejía, pero sí, lindo. Nosotros lo hemos hecho, ¿no? Un grupo de amigos la cantamos con la letra original, que era una letra exaltatoria, ¿no es cierto?, de la lucha esta despareja entre federales y unitarios, que finalmente se resuelve con el triunfo del centro. Por eso hoy somos un país tan centralista, ¿no es cierto?, que de Buenos Aires pasó al Poder Ejecutivo Nacional, diríamos, ¿no? Pero donde las provincias siempre están en una posición de inferioridad frente al gobierno centralista, ¿no? Bueno, paso a paso, cada vez los caudillos argentinos van a ir, espero, recuperando su lugar. Muchísimas gracias por estar y muchísimas gracias por permitirnos en este espacio recuperar nuestra historia. A mí me encanta venir acá, además por la gran cantidad de televidentes que ustedes tienen, además este clima de tanta cordialidad y tanta amistad que reina acá, ¿no? Es cierto.